Pues muy buenas tardes. En verdad también para mí es un gusto enorme estar aquí. Hace ya algunos años que estuvimos, pero bueno, siempre hay un regreso. Y hoy estamos aquí para eso, vamos a ver qué se logra, ¿no? Como de costumbre, quizá ustedes ya lo han escuchado, ya saben cuál es la forma en que tratamos de llevar a cabo este diálogo. No es plática, es diálogo. Porque yo tengo la firme convicción de que cuando hay una duda, si esa duda no se resuelve en el momento, definitivamente eso me estorba para seguir entendiendo. Entonces siéntanse con toda la libertad de interrumpir en el momento que sea, que tengan una duda, levantan la mano y ya empezamos a aclarar esos pequeños detalles. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Quiénes no conocen de divina voluntad? Levanten la mano. Bueno, el retiro para niños está allá del otro lado. Bueno, vamos a tratar de empezar desde el inicio y vamos a ir subiendo un poco para ir entendiendo estas verdades, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, los que han leído, los que conocen, ¿quién ha leído todo el libro? Una. Bueno, ¿medio libro? Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo porque yo tampoco he leído, así que nos vamos a entender de maravilla. Una de las cosas que es necesario que entendamos desde el principio es toda esta revelación está injertada en nuestra doctrina. No hay absolutamente nada que esté fuera o que esté en contra o que no esté en nuestra doctrina. Jesús, cuando vino hace 2000 años, Él vino y nos dejó el qué. ¿Qué es lo que Él venía a hacer? ¿Qué es lo que Él quería? Pero nunca nos dijo el cómo. ¿De acuerdo? Y la Iglesia, durante estos 2000 años, ha estado meditando, elaborando, pues, teorías sobre el qué. Pero nunca nos han podido decir el cómo hacerlo. Jesús, en la última cena, dice algo muy curioso. Cuando está rogándole al Padre por todos los que iban a creer en Él y por sus apóstoles, Él dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y yo pregunto, ¿de qué manera son uno Cristo y el Padre? ¿De qué manera? Un poquito más allá, porque Cristo es el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, único Dios en tres personas distintas. Entonces, Jesús tiene una unión indisoluble con el Verbo eterno, o sea, está unido con Dios. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, la Iglesia nos pone palabras muy raras. La unión hipostática. ¿Y eso qué es? Sepa. ¿Sí? Pero ya tengo la solución. Es la unión hipostática. Bueno, pero eso no me dice nada.
Ahora, ¿qué nos dejó Jesús? Nos dejó una iglesia, nos dejó sacramentos, ¿sí? Todo nos deja del Antiguo Testamento, nos deja los mandamientos. Pero eso me logrará hacer uno con Dios, uno. No unido a Dios, no unido, sino ser uno con Dios. Todo lo que conocemos me logrará llevar hasta ese punto. Difícil pensarlo, pero no. Porque si hubiera habido alguien hasta la fecha, algún santo que hubiera estado en esa unidad, esa persona hubiera realizado actos divinos, igual que Jesús. ¿Sí? Y que nosotros conozcamos, ningún santo hasta la fecha ha hecho actos divinos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí tendríamos que entrar desde el inicio, desde empezar con el Génesis para entender. Pero yo creo que es conveniente usar unos 6 o 7 meses para ir entendiendo el Génesis, ¿sí? Y luego empezar a entender esto de la divina voluntad. ¿Qué pasó en el Génesis? Dios empieza a crear. ¿Alguna vez se han preguntado por qué creó Dios? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Porque nos amó mucho? Pero de uno en uno, porque así en todos no se escucha. Nos dice San Juan que Dios es amor. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el amor qué sabe hacer? Amar, nada más amar. Dentro de la Trinidad, o sea, en ese núcleo de la Trinidad, Dios está completo. No requiere absolutamente nada. ¿Están de acuerdo? Pues se equivocaron. Se equivocaron por esto. Si Dios es amor, ¿a quién le colocamos el nombre del amor divino dentro de las 3 divinas personas? Al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el amor. Entonces, ¿el Padre es amor? No sé. El amor se conforma de 3 movimientos. Bueno, 2 para hacerlo más sencillo. El primer movimiento es darse, porque en Dios dar no es lo que Él hace. Él cuando da, se da todo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer movimiento del amor es dar, y ese le corresponde al Padre. El Padre se da totalmente. ¿En dónde? En la generación del Verbo. O sea, cuando el Padre genera el Verbo, se dio todo Él en su Hijo. Nos dice Jesús que el verdadero amor, el ejemplo perfecto es la Trinidad. Dice, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. ¿Qué dijo? Fíjense bien, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. ¿Qué será un amor egocéntrico? No, es que el Padre se dio, todo Él se dio, y ahí en ese darse es donde se genera la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, el Verbo eterno. Luego, el Hijo se dio, se ama a sí mismo en el Padre. O sea, es una correspondencia. Ahí el amor llega a la plenitud. O sea, ahora sí es pleno el amor.
es el amor tanto del Padre de dar como del Hijo de corresponder. Y esos dos movimientos hace que proceda la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de esto, como que parece que son como tres personas diferentes. Bueno, pero recordemos que es un solo Dios. Es un solo Dios en tres personas distintas. Para no hacernos mucho problema en la mente, vamos a decir que es un solo Dios con tres movimientos distintos. ¿Sí? El movimiento del Padre genera al Hijo, el Hijo es el segundo movimiento y ahí se juntan esos dos movimientos y se conforma el amor, que es el Espíritu Santo. Bueno, ya está Dios, ya Dios es amor. Y ahora, ¿a quién ama? ¿A quién ama? ¿Mande? No, perdón, pero esto es en la eternidad. O sea, esto es antes de la creación, antes de todo. Me ve raro. No tiene a quién amar. No tiene a quién amar. Porque en los dos movimientos del amor dentro de Dios es lo que conforma la plenitud del amor. Ahora ya está el amor. Pero ahora, ¿cuál es la función del amor? Amar. O sea, darse. ¿Pero darse a quién? Así es. O sea, como no hay nada, no hay nadie, en la correspondencia del Hijo, lo que el Verbo eterno como Hijo le corresponde al Padre cuando se da, es Padre le dice, ¿sabes qué? Yo me salgo de la Trinidad, voy a crear una naturaleza diferente de la divina para que tú me puedas amar en plenitud, porque soy yo el que está ahí. Yo te puedo recibir en totalidad y sobre todo te puedo pagar en totalidad. O sea, te puedo pagar en la misma moneda, en la misma forma que tú me estás amando. ¿Se entiende eso? O sea, que la correspondencia que el Hijo le da al Padre es crear una humanidad para Él. Y eso nos lo dice San Pablo. ¿En dónde nos lo dice? Cuando refiriéndose a Cristo dice, Él es el primogénito de toda la creación. O sea que antes que todo, antes que el universo, antes que todo lo que conocemos de mundo vegetal, mundo mineral, mundo animal, primero fue Cristo. Entonces, Él es el primogénito de toda la creación. Y entonces yo pregunto, ¿y los ángeles? ¿Dónde quedaron? ¿Ya estaban o no? No, porque Cristo es el primero. Los ángeles fueron creados después como servidores. Los ángeles son servidores. Y el punto principal era la humanidad del Verbo que iba a estar en la tierra para que pudiera Dios establecer su reino amando totalmente al hombre, o sea, dándose al hombre y poder estar en esa relación de amor. Que esto era el reino de Dios en el adextra, en fuera de la Trinidad. Por eso es que ahora Cristo, en la mente de Dios, antes que todo, Él es el creador de todo. También nos lo dice San Pablo. San Pablo, refiriéndose a Jesús, dice, todo fue creado por Él, para Él
y en Él. Por, para y en Él. Si yo entiendo lo que me están diciendo, voy a entender que yo fui creado por Jesús. Bueno, eso no hay problema. Pero fui creado para Jesús. No fui creado para mí. No fui creado para el mundo. No fui creado para todo lo que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida. Todos pensamos que tenemos una finalidad, que tenemos algo que hacer, pero por nosotros. Totalmente error. Fuimos creados para Jesús, para Jesús. Por lo tanto, la finalidad de nosotros es en Jesús, es la finalidad de Jesús. ¿Y dónde fuimos creados? Dentro de Jesús. Ahí nos cuesta trabajo entenderlo. No es una humanidad, es en la divinidad. Dios es infinito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Dios no tiene un límite y todo lo que existe está dentro de Él. Por lo tanto, estamos dentro de Dios. ¿Ninguna objeción? Entonces, ya... Si se acerca, sería mejor. De Dios Padre como el creador de todo. Ahora ese rol se otorga a nuestro Señor Jesucristo porque se nos enseñó que el Padre es el creador de todo cuanto existe, visible e invisible. A ver, ¿por medio de qué crea el Padre? ¿Por medio de qué? Sí. ¿De qué? ¿De qué? De su palabra. Ah, sí. ¿Sí? Y Cristo la palabra que lleva a cabo una acción, ¿cómo se llama? El en verbo. Gramática, verbo. El verbo. El verbo eterno. ¿Y quién es el verbo? Cristo. No, es la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona. Y luego esa persona, esa segunda persona, en la humanidad de Jesús, ahora Jesús sigue siendo esa segunda persona. Por lo tanto, la humanidad de Jesús la crea el verbo, que es directo. Lo creó la palabra de Dios. Y luego, cuando se refiere a Cristo creador, ¿quién es el creador? El verbo eterno encarnado en la humanidad de Cristo. Por lo tanto, ¿quién está creando? El Padre. El Padre. ¿Sí? Por eso les decía yo que es un poco difícil tener esta concepción de tres personas. Por eso mejor les dije, vamos a verlo como tres actos. El acto del Padre, el acto del Hijo y el acto del Espíritu Santo dentro del mismo Dios. Santo Tomás de Aquino nos dice que Dios primero se pensó y luego se expresó. El pensar es ver todo lo que es, conocerse a sí mismo, y ahí está el Hijo. Y luego se expresa, o sea, sale hacia afuera, y ahí es donde se completa la relación de amor y donde queda conformado el Espíritu Santo. Luego, en todas las obras de Dios, en todas, son los tres que están actuando, pero uno toma la parte, o sea, la parte actuando, y los otros concurren con él. Entonces, en la creación es el Padre, pero el Hijo y el Espíritu Santo están concurriendo con él, ayudándolo, haciéndolo. La segunda obra, que es la redención, es el Verbo eterno en su humanidad, pero el Padre y el Espíritu Santo están junto con él. Y en la tercera obra, que es la santificación, que le corresponde al Espíritu Santo, también está el Padre y también está el Hijo,
pero la parte actuante la toma el Espíritu Santo, que es el dador de todo lo que Dios contiene. ¿Sí? Sí, pero concretando, Dios se encarnó, ¿verdad? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ellos actúan desde siempre, dice el Génesis, ¿no? Uh-huh. Pero el Padre es el creador de todo. El Padre es el primer movimiento de todo lo que Dios hace. Para entenderlo, de Él sale todo. Y otra duda, decía que ningún santo al momento ha sido capaz de realizar actos divinos. Uh-huh. No sé si los milagros que sabemos que se atribuyen a la divinidad sean considerados así. El santo es el medio o el instrumento a través del cual sale el milagro, el poder del milagro. Sí. Pero es un instrumento. No es de donde sale, o sea, el santo no es el generador. Es el intercesor. Milagro. Es el instrumento, ¿sí? Pero esos no son actos divinos que vienen de Dios. No, son actos humanos. Los profetas hicieron todo eso y no son divinos. Los santos han resucitado muertos, han curado enfermedades, han influido en el tiempo, han multiplicado alimentos, muchas cosas, pero no son ellos los que lo hacen. Cosa diferente con Jesús. Uh-huh. Jesús es Él el que lo hace. Incluso el mayor milagro de Jesús, que es su resurrección, no es el Padre el que lo resucita, porque Él dice: me ha sido dado el poder de dar y recobrar mi vida. Por lo tanto, es el mismo Verbo eterno el que entrega y el que resucita a esa humanidad. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Bueno, entonces, ahí ahora sí, el Dios está totalmente completo. Ya no necesita absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ya se conformó el amor, ya tiene a quien amar fuera de él y lo puede recibir en totalidad, y ya tiene quien le corresponda en amor y que le corresponda también en totalidad, con el mismo amor divino. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? ¿Mandé? No, ¿cuál es la causa de que estemos aquí? Dios está ya satisfecho en su necesidad de amor, pero el que queda insatisfecho es la humanidad del Verbo. Esa humanidad, desde la parte divina, está completo, pero la parte humana no tiene a con quién compartir, no tiene a quién amar, no tiene quien lo ame, de la misma naturaleza. Ojo con eso, de la misma naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué naturaleza tiene Jesús? Humana, divina. Por eso es que nos creó a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. O sea, debemos ser exactamente iguales que Jesús para poder entablar esa relación de amor a la par con Él. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero hombre. O sea, Jesús es el verdadero hombre. Y el primer hombre creado a imagen de Él es Adán. Si se acuerdan, o sea, un poquito del Génesis, Dios crea primero la figura, la estatua, o sea, el cuerpo con el barro de la tierra,
Y para darle vida, ¿qué hace? No, soplo no. Su aliento. O sea, es Dios mismo que se pone en el hombre para darle vida. En ese aliento, Dios crea el alma del hombre, ¿sí? Que es un alma humana, que es un alma que tiene 3 potencias humanas, voluntad, inteligencia y memoria, y al mismo tiempo se pone Él en el hombre, se une al hombre. Ahí está ya la humanidad completa, ¿sí? Sin necesidad de ninguna otra cosa. Tiene en sí mismo la naturaleza animal, que es la que tenemos nosotros, y tiene la naturaleza divina, que es por parte de Dios dándonos su vida, su voluntad. Eso lo vamos a ir viendo después, poco a poco, para entenderlo. Pero ahí está el verdadero hombre, Adán. Empieza el hombre a vivir en la tierra, empieza a actuar amando y siendo amado por Dios. Todo era totalmente perfecto hasta que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hace Dios? No, le llevó a todos los animales. Adán, dice el Génesis, le puso el nombre a todos los animales y una vez que terminó, Dios dice, pero no se encontró compañía adecuada para Adán. Primera cosa que es importante, ningún animal puede sustituir a un ser humano para relacionarse. Quizá esto lo entiendan por los famosos perrijos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hace Dios en ese momento? El único error que Dios ha cometido. O sea, bueno, perdón, pero ¿quién tiró a Adán? Eva. No, tiró. ¿Quién lo hizo pecar? Eva. Dios, ¿qué? Bueno, y ahí empieza esa gran historia, que necesitamos entenderla para entender esta doctrina de la divina voluntad. ¿Dónde estaba Dios en el hombre? ¿En dónde? A ver, dice que en el centro del paraíso existía un árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es un árbol del que le prohíben comer. De este árbol no comas. ¿No les parece muy raro tanto el árbol como el mandato de Dios? ¿Qué árbol sería? Si no come de ese árbol, no puede conocer ni el bien ni el mal. Y entonces, bueno, el fruto de ese árbol es lo que era prohibido. Dios se pone su voluntad en la voluntad del hombre, porque la voluntad es la que me hace actuar bien o la que me hace actuar mal. Por lo tanto, es el árbol que me puede dar ese conocimiento, tanto del bien como del mal.
Era la voluntad del hombre donde Dios une su voluntad. Y entonces, ¿qué árbol sería? ¿Dónde estaba ese árbol? En el centro del paraíso. ¿Y dónde estaba el paraíso? En el hombre. El paraíso es el hombre. El paraíso es el hombre. Entonces, Dios se une al hombre a través de la voluntad y ahí está unido con él. Ahora, sí. Es que si el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el centro del paraíso y estamos llegando a la conclusión de que ese árbol es la voluntad del hombre, entonces, ¿dónde estaría? En el hombre. Y si es en el centro del paraíso, el paraíso es el hombre. Es el paraíso porque Dios está en él. Entonces, todos los bienes del cielo y de la tierra están en el hombre. Todo lo grande, lo infinito que es Dios, todas las bienaventuranzas, las gracias, la felicidad, están en el hombre. Entonces es el paraíso y sobre todo paraíso para Dios. Paraíso para Dios. Porque ahora Dios puede llevar a cabo su vida en el hombre. Establecer su reino en el hombre. Y al mismo tiempo es un paraíso para el hombre porque vive en unión con Dios. ¿Sí? Ahora, dentro de ese paraíso había otro árbol. ¿Se acuerdan? El árbol de la vida. Y estaba también en el centro del paraíso. Bueno, total, sabemos la historia, total que Adán desobedece, se come el fruto, llega a Dios y no es que lo castigue, no es castigo, es consecuencia de haber faltado. Entonces Dios se tiene que separar del hombre y en ese momento todo el paraíso, todos los bienes que Dios le había dado al hombre, en ese momento los pierde. Y queda el hombre tal y como lo conocemos ahora, ¿sí? Dios, bueno, el Génesis dice, Dios corre, saca, expulsa al hombre del paraíso. ¿Por qué? ¿Por la desobediencia? He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Palabras muy curiosas. Una de las consecuencias de haber comido era la muerte tanto física como espiritual. Pero a ese árbol tenía la facultad de proporcionar vida y vida eterna, viva para siempre. ¿Qué árbol sería? ¿Qué nos da vida eterna? Jesús. En el eterno presente de Dios, porque Dios no tiene pasado ni tiene futuro, es un eterno presente, ahí está Jesús. El hombre debería de haber estado en comunión con Él para recibir esa vida eterna. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Corre al hombre del paraíso? No lo puede correr porque el paraíso es el hombre. Entonces, ¿quién salió corrido? Dios. Dios es el que salió corrido del paraíso. ¿Y qué le pasó al árbol de la vida? Se quedó. Y tan se quedó que dice el Génesis que Dios puso un arcángel con una espada de fuego para impedirle al hombre entrar a alimentarse de ese árbol. Por lo tanto, dos cosas. El paraíso es el hombre, era el hombre,
el corrido fue Dios y Jesús queda en el hombre. Jesús queda en el hombre. Y esto sí nos lo revela a través del libro del cielo y nos dice que Él está continuamente en cualquier ser humano porque Él es el primer movimiento de nosotros. Si Él se retirara, nosotros en ese momento moriríamos porque ya no tendríamos ese primer movimiento, ese impulso. Por lo tanto, Jesús siempre ha estado con nosotros. No teníamos acceso a Él, pero Él nos mantenía la vida. Cuando llega Jesús, instituye el sacramento del bautismo, que el bautismo no es otra cosa más que quitar aquella espada, quitar aquel impedimento, y ahora el hombre tiene nuevamente acceso a Jesús. ¿Se entiende? Entonces, ahora pensemos cuál sería la santidad de Adán. La santidad divina. O sea, ahora tenemos la explicación de lo que es Jesús y de lo que era Adán en el principio. Una unión de naturaleza humana con naturaleza divina, actuando al unísono, ¿sí? Y eso es lo que se perdió. La divina voluntad que sale del hombre ya no se comunica con él y el hombre queda nada más con lo humano, queda con su voluntad, con su inteligencia y su memoria humanas, pero sin esa unión con Dios. Y sobre todo, queda prácticamente sin el conocimiento de todo lo que Dios le había dado. Jesús dice que le dejó nada más lo mínimo para recordar lo que había sido, y es a través de eso que empieza él a transmitirlo. Pero ya no pudo transmitir la vida que tenía antes. Ahora, todo el Antiguo Testamento, toda esa historia del hombre es el camino para ir regresando poco a poco. Dios va guiando al hombre, o sea, empieza a guiarlo ¿desde quién? No. ¿Qué pasó? El diluvio. En el diluvio, Dios prácticamente destruye a toda la familia humana, toda la vida que había. Y solamente quedan 4 personas. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y la esposa de los 3 hijos. O sea, y a través de ellos empieza esa historia de la humanidad moderna. Poco a poco va evolucionando. Llega un momento en que llega ¿quién? Abraham. Es donde se empieza a fundar el pueblo donde va a nacer el Redentor. Luego llega ¿quién? Así muy, muy especiales. Moisés, con la tabla de la ley, que son los mandamientos. Y cosa curiosa, ¿qué son los mandamientos? Sí, pero ¿qué nos ordena? Principios de vida, pero ¿qué nos ordena? Destróyete a ti mismo. Suena raro, ¿verdad? Destróyete a ti mismo. Vamos a analizarlos. Primer mandamiento. Ahora, la pregunta es, ¿lo cumplimos? Y dijo sobre, no dijo más que.
Yo debo amar a Dios, a Jesús, en cada uno de ustedes. Ustedes deben amar a Jesús en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en sus padres, en todo el mundo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí eso se coordina con el mandamiento que nos deja Jesús. Amen también a sus enemigos. ¿Qué sacan con amar a los que los aman? Amen a todos, pero como yo los he amado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos ha amado Jesús? Eso es lo que pensamos, pero no es así. Claro, da su vida por nosotros, sí. Pero ¿cómo nos amó? Rehaciendo al ser humano. Jesús viene a rehacer al ser humano para poder tener nuevamente esa posibilidad de tener a Dios con nosotros. ¿Sí? Y nos deja los mandamientos, no los quita, y nos pone todo lo nuevo, que es su evangelio, su predicación, su iglesia, los sacramentos y todo lo que la iglesia nos da en la actualidad. Así que este es el punto. ¿Y qué pasó con lo del Antiguo Testamento? Eran cosas que Dios había pedido. Era la forma en que el hombre quedaba justificado ante Dios. ¿Qué pasó con todo eso? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿Qué eran los sacrificios de animales? Una prefigura del sacrificio de Jesús. ¿Qué pasa cuando llega Jesús? ¿Seguimos sacrificando animales? ¿Se imaginan que ahorita antes de la comunión hubiéramos matado un cordero? ¿Verdad que no? ¿Qué pasó? Que lo anterior, que era muy bueno, porque Dios lo había pedido, pero era una figura de lo nuevo que quería poner. Cuando llega la realidad, aquello se quita. ¿Se entiende? Esto vamos a tenerlo muy en mente, porque esto lo vamos a ir viendo a partir de las pláticas. Dice Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Cumplimiento. Eso es lo que... Uh-huh. Acerca de eso, ¿cómo queda esto? Cuando usted entabla un juicio civil o un juicio penal, el juez o el fiscal piden pruebas, ¿sí? Entonces, cuando esas pruebas, todo eso que se pidió, se entrega, ¿qué se dice? Ya está cumplido, se le pone un sello de cumplido. El Padre, cuando el hombre peca, allá en Adán, en el paraíso, para mandar a su Hijo, Él pide un determinado número de actos de petición, de anhelo por el Hijo, por el Redentor. Pero esos actos se tenían que cumplir, y cuando se cumplieran, entonces el Padre decidía mandar ya a su Hijo a redimir. Entonces Jesús no viene a abolir, no viene a quitar, no viene a decir está mal, viene a darle cumplimiento. Padre, aquí estoy, conmigo se cumple todo lo que tú pediste, yo estoy haciendo todo lo necesario para rehacer al hombre, así que queda totalmente cumplido todo lo que había pedido. Eso es lo que le estoy diciendo. Lo anterior queda fuera,
no porque sea malo, sino porque ya no tiene validez ante la realidad. ¿Sí le queda? Bueno. El día 30 de junio del 2001, el cardenal Ratzinger, ¿sí saben quién es el cardenal Ratzinger? ¿Sí? Bueno. Dice que después viene siendo Benedicto XVI, dice, hablaba acerca de la nueva evangelización. Decía que somos un proyecto incompleto, que nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto por completar, y expresaba que la pregunta fundamental de todos los seres humanos es cómo se realiza este llegar a ser hombre. ¿No les parece una pregunta muy rara? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre? ¿Que no somos hombres? Cuando hablamos de hombre es familia humana, ¿eh? Aquí no hay géneros, sino es general. ¿No les parece una pregunta muy rara que hace Benedicto, Cardenal Ratzinger? ¿Que no somos hombres? Pues no somos hombres, por favor. No somos hombres. Porque si el verdadero hombre es Jesús y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, deberíamos de tener lo humano, que ya lo tenemos, pero también deberíamos de tener lo divino. Y a ver, ¿alguno de ustedes me puede mostrar su divinidad? ¿No la? Así es. Por lo tanto, esta pregunta que Cardenal Ratzinger hace, este cuestionamiento, tiene ese fundamento. ¿Cómo se realiza este llegar a ser hombres? Dice, ¿cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino a la felicidad? A esta interrogante él mismo se responde diciendo que Jesús, al inicio de su vida, nos da prácticamente las respuestas. Dice, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Cómo hemos interpretado eso? ¿Seguirlo? O sea, él va, por eso, él va por un camino y nosotros vamos atrás haciendo lo mismo. Jesús no va por ningún camino. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Mande? No ser como Él. Es ponernos en Él. Yo soy el camino. Si necesitamos seguir el camino, ¿qué necesito hacer? Ponerme en Jesús. No es seguirlo. No es seguirlo. Hasta ahora lo hemos seguido. Lo hemos imitado. Lo hemos imitado a través de nuestra voluntad, haciendo el esfuerzo de vencer nuestras miserias, nuestros vicios, o sea, elaborando virtudes. Pero nuestras virtudes no se pueden comparar con las virtudes de Jesús. ¿Sí?
O sea, no podemos decir que somos iguales. Somos simplemente imitación de Jesús. Así es. Aquí necesitamos entrar en el catecismo. Digo, podría ser algo como decimos mucho las mamás a los hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Debes de ponerte en los zapatos de la persona para saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo y desde dónde está viendo la perspectiva de algo. Es un símil válido. O sea, es válido eso. Cuando yo le digo a alguien, ponte en los zapatos de, quiero decir, ponte en la vida de esa persona, vive la vida de esa persona para que entiendas. Aquí es exactamente lo que dice, yo soy el camino. ¿Sí? Esto, un poco más adelante vamos a ir viendo los artículos del catecismo donde nos explica esto y nos da la seguridad de que esto es lo que debemos hacer. Simplemente les adelanto uno, el 521 del catecismo dice que tenemos que cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Pedirle que nosotros lo vivamos en Él y que Él lo viva en nosotros. Y que estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Ojo con eso, una sola cosa con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dentro de mí tengo a Jesús. El que ve a Jesús me tiene que ver a mí. Y el que me ve a mí tiene que ver a Jesús. Porque eso es ser una sola cosa. ¿Sí? Entonces dice, a esta interrogante él mismo se responde diciendo que Jesús, o sea, él al inicio de su vida dice, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, esta es la explicación que da Cardenal Ratzinger, dice, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. Bueno, una vez entendido esto, ahora vamos a preguntarnos, ¿qué pregunta será válida? ¿Decir quién es el hombre o qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Ya sabemos, es Jesús. Pero ¿qué es el hombre? Difícil poderlo conceptuar. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Por medio de meditaciones? ¿Por medio de todo lo que la Iglesia a través de 2000 años ha ido meditando? O sea, haciendo toda una interpretación de la predicación de Jesús, de los apóstoles, de la tradición de la Iglesia. No. Jesús nos deja una promesa. En la última cena, Él dice, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no pueden con ello. El problema es que es el último día de su vida, cuando su predicación ya había terminado, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar a sus apóstoles como sacerdotes. Entonces, ¿qué le faltaba? Nada más la parte de la pasión cruenta, la pasión externa, y nada más. ¿Qué más tenía que decirnos? ¿Nunca se lo han preguntado?
Nunca. Simplemente lo tomamos como palabras. Y luego dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Curioso. ¿Hasta dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? ¿Hasta Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo entiendo, siempre lo sabía, que un camino lleva a algo. Si ese camino nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a Dios Padre, entonces, si queremos nosotros ir, Así es. ¿Se acuerda que hay una frase que dice que nadie va al Padre si no es por Jesús? Entonces, vamos a juntar las dos. Nadie va al Padre si no es por Jesús, pero Jesús es el camino. ¿Qué es lo que debo hacer? Introducirme en Jesús, unirme a Jesús, no unirme así como ustedes están unidos, juntos, hombro con hombro, sino introducirnos en Jesús para que volvamos a tener lo que Adán perdió, que era esa unión con la divinidad. ¿Sí? Y entonces sí, vamos al Padre por Jesús, porque Jesús está en el Padre. Entonces, dice él, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a conducir hasta la verdad plena. Y dice, no hablará de lo suyo. Ojo con eso. No hablará de lo suyo. El Espíritu Santo no me viene a decir nada de Él. Nada. Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Y dice, hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. ¿De qué nos va a hablar el Espíritu Santo? De la unión del Padre con el Hijo, de la unión del Padre con Jesús. De eso nos va a hablar. No me va a hablar de Él. Y todo lo que el Espíritu Santo nos ha ido dando hasta la fecha han sido dones, gracias, pero no nos ha comunicado lo que Él es. ¿Qué es el Espíritu Santo? Vida divina. Eso no nos lo ha comunicado. Simplemente son regalos que nos ha ido dando para tenernos con Él, para que no nos separemos de Él. Pero ese no es el trabajo del Espíritu Santo. Porque Jesús nos dice ahora en el libro de cielo que el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra, que es donde va a manifestar, a poner todo lo que Él debe poner en el hombre. ¿Qué debe poner? Vida divina, que es lo que Él tiene. Vida divina, que es ¿qué? El amor. El amor divino, que es Dios mismo.